Muy bien. ¿Cuántos están gozosos el día de hoy, iglesia? Muy bien, iglesia. El día de hoy yo tengo una palabra para ti y el día de hoy, iglesia, yo te quiero decir, mientras nuestros niños van pasando a su lugar de servicio, damos gracias a Dios por nuestros niños, por todos nuestros adolescentes que el día de hoy nos están visitando. Damos gracias a Dios por todos aquellos que están el día de hoy, les damos la bienvenida. Y bien, tenemos la palabra del día de hoy, es una palabra que para mí en lo personal, cuando yo la leía, iglesia, me puse a pensar grandemente en las cosas que la palabra de Dios nos enseña. Yo quiero que entiendas algo, iglesia. La palabra de Dios nos enseña que la palabra misma es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dice la escritura en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Iglesia, cuando tú lees la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, te vas a dar cuenta que solamente se trata de una sola persona cuando tú lees la escritura, y esa sola persona se trata de Jesucristo. Si bien, iglesia, debemos saber que si el verbo es Jesucristo, el Padre, con el poder de su palabra, fue que hizo el mundo, creó el universo y nos creó a nosotros con el tan solo poder de su palabra. ¿Cuántos creen, iglesia, que la palabra de Dios tiene poder? Tiene poder, iglesia. La palabra de Dios tiene poder. ¿Saben por qué, iglesia? Porque es la esencia misma de Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que, iglesia, el nombre de Jesús y la palabra bendita del Señor tiene poder sobre nosotros y sobre lo que nos rodea. Cuando ustedes ven a Cristo Jesús nuestro Señor en la tierra, cuando fue tentado por el enemigo, Él no se defendió con golpes, Él no se defendió con pastillas, Él no se defendió con tratamiento, Él se defendió con la palabra de Dios. Cuando el enemigo le decía algo, Jesús le respondía con la palabra. Cuando el enemigo le volvía a insistir en algo, Jesús le volvía a responder con la palabra. Cuando el enemigo venía de nuevo a su vida, Jesús volvía a responder con la palabra. Ahora, iglesia, ¿por qué te digo esto antes de entrar al tema? Siento mucho en mi corazón decirte, iglesia, que para todo lo que estamos viviendo hoy en día, la respuesta es la palabra de Dios. Si tú no lees la palabra de Dios o no te has puesto a leer la palabra de Dios, por eso no tienes paz. Ay, pastor, ¿y qué tiene que ver el leer la palabra y tener paz? La escritura dice en Isaías, tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. Nos está hablando, iglesia, que muchas veces nosotros no tenemos paz porque no perseveramos en el pensar en la palabra de Dios. Muchas veces la respuesta a lo que estamos viviendo es la bendita palabra del Señor. Si yo te preguntara el día de hoy, iglesia, si viniera el enemigo y te tentara sexualmente, ¿qué versículos tendrías en contra del enemigo? Si te viene por lo menos uno, estás más o menos bien. Si te vienen dos, estás más o menos ya progresando. Si te vienen de 3 en adelante, entonces tú eres un hombre de Dios o una mujer de Dios capaz de responder a la palabra, de responder al enemigo con la palabra. Si yo te dijera, si el enemigo viene ahorita a atacarte con enfermedad, ¿qué le dirías conforme a la palabra? El ataque que el enemigo da a nuestra vida y a nuestros corazones es en base a las mentiras. ¿Cuántos creen, iglesia, que el enemigo, el diablo es padre de toda mentira? Él es padre de toda mentira. Así que hay que pensar a la inversa. Si escuchas una voz que te dice mentiras y sabes que es el enemigo, por ende sabes que es una mentira. Pero
Qué difícil es pensar, iglesia, o qué difícil es creer en lo bueno, porque tendemos más a creer en lo malo que creer en lo bueno. Cuando alguien viene y te dice, tú estás sano, pero viene el enemigo y te dice, ajá, estás sano de esto, pero si estás enfermo de otro, ajá, estás enfermo, estás sano del corazón, pero ¿y si estás enfermo del estómago? Ajá, estás sano del estómago, pero ¿y si estás enfermo del riñón? O sea, somos capaces de creer más lo malo, la mentira, que lo bueno. ¿Y cuántos saben, iglesia, que como humanos esto es tan normal? Se dice científicamente que el cerebro nos protege de amenazas. El cerebro suelta una enzima o una hormona que comúnmente ustedes la conocen como adrenalina. La adrenalina es una sustancia que nos ayuda a nosotros a poder sobrellevar el peligro inminente. Se dice, no lo sé, hay testimonios y donde se dice que cuando alguien recibe un balazo, recibe una picadura de arma blanca, lo primero que siente no es dolor, sino caliente. Siente una sensación caliente, caliente, caliente. ¿Por qué siente eso? Porque el cerebro automáticamente suelta la adrenalina pura. Suelta esa adrenalina y al soltar esa adrenalina, ustedes están sobrellevando el peligro. Pero ¿sabían ustedes que a veces el cerebro tiende a protegerlos más de lo que deben ser protegidos? De ahí viene la ansiedad y viene el afán. El cerebro te dice, ¿y si mañana no tienes? El cerebro te dice, ¿y si mañana amaneces endeudado? ¿Y si mañana no tienes con qué pagar? ¿Y si mañana amaneces enfermo? ¿Y si te da un infarto mientras duermes? El cerebro te empieza a decir eso, pero déjenme decirle algo, iglesia. Todo el enemigo, todo lo que viene del enemigo es mentira. Todo. ¿Quiénes son sus dos más grandes enemigos, iglesia? Ustedes mismos y el diablo. Por eso, iglesia, el diablo y ustedes mismos trabajan en un conjunto. Son como pareja ministerial del mal. Por eso el enemigo los tienta a ustedes bajo sus propias concupiscencias. Porque el enemigo y la carne siempre van a vivir unidas para hacerte mal a ti. Ahora te voy a decir una cosa, iglesia. Todavía no entramos al tema. Pero lo que yo te quiero decir, iglesia, es que la palabra de Dios es lo único que nos puede mantener vivos, nos puede mantener fuertes y nos puede mantener en donde estamos, iglesia. Si tú escuchas la voz del enemigo, o escuchas la voz de tu carne, o escuchas la voz del mundo y no escuchas la palabra de Dios, por eso vives ansioso, por eso vives en el afán. Pero cuando la palabra de Dios te enseña y te dice, mira, hijo mío, hay cosas que no están en tus manos, hay cosas que tú no vas a poder controlar, hay cosas que no te corresponden a ti, hay cosas que no es tu responsabilidad. Eso ya se trata de que me lo dejes todo a mí. Déjamelo a mí y yo haré contigo lo que tú no puedes hacer. Pero ¿cómo nos gusta a nosotros afanarnos por lo que no podemos hacer? ¿Cómo nos cuesta a nosotros trabajo guardar rencor por cosas que no podemos cambiar? Pastor, es que usted no sabe qué daño me hizo a mi padre. ¿Y puedes cambiar lo que hizo tu padre? ¿Puedes regresar al tiempo y cambiar lo que te hizo? ¿Puedes regresar en el tiempo y cambiar ese momento en que tu padre te hizo daño? Te pregunto algo, ¿puedes cambiarlo? La respuesta es no. No podemos cambiar, iglesia, lo que vivimos, pero ¿saben qué podemos hacer? Sí podemos nosotros cambiar la manera de vivir de hoy en día a cómo ves esa situación. ¿Qué vas a hacer, iglesia? ¿Vas a vivir toda la vida con ese afán y con esa ansiedad? ¿O vas a vivir ahora creyendo que todo está en manos del Señor? Y por eso el día de hoy, iglesia, yo te quiero hablar
sobre un tema que se llama Cristo es la peña. ¿Han escuchado esa frase? Cristo es la peña de Oreb, o Cristo es la peña. ¿Y qué es la peña, iglesia? Para esto debemos saber que la peña es una roca alta, pero no solo es una roca alta, sino es una roca fuerte y una roca inmovible. ¿Cómo es esa peña? Una peña es una roca grande, inmovible, y es una roca que sobre todas las cosas es fuerte, no se puede mover. Incluso si tú ves una peña, iglesia, no vas a poder mover esa peña, no vas a poder escalar esa peña, porque es por ende y por naturaleza fuerte, alta e inmovible. Por eso tenemos que entender algo primeramente, iglesia, y el día de hoy yo te quiero hablar acerca sobre Jesús, sobre la peña y sobre la imagen de Dios. Así que acompáñenme por favor. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 18. Evangelio de Juan capítulo 1, verso 18. Y cuando ya lo tengamos me da un fuerte amén. Juan capítulo 1, verso 18. ¿Ya lo tenemos, iglesia? Dice la escritura, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Te pregunto algo, ¿a Dios alguien le ha visto? Nadie le ha visto. A Dios jamás se le ha visto, pero ¿saben quién es la imagen de Dios? ¿Quién nos los ha dado a conocer? Jesucristo. Cuando tú estás viendo a Jesús, estás viendo a Dios. Cuando tú estás viendo a Jesús, estás viendo al Padre. Cuando tú estás viendo a Jesús, estás viendo su Espíritu. Cuando estás viendo a Jesús, estás viendo su palabra, su obra, sus dichas. Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es el mismo Dios que le habló a Moisés en la zarza. Él es el mismo Dios que despertó a Samuel cuando dormía. Él es el mismo Dios que levantó de entre los muertos a Lázaro, a la pequeña viuda de Naín. Es el mismo Dios, iglesia, que le habló a los profetas. Es el mismo Jesús, es el Señor Todopoderoso del Antiguo Testamento que se le presentó a Josué, a los jueces, a los profetas. Es el mismo. Es el mismo Dios que acompañó a Sadrach, Mesach y Abednego en el fuego. Es el mismo. Cuando tú estás viendo a Jesús, estás viendo a Dios. Pero para esto, iglesia, debemos entender algo. Debemos entender un principio y una verdad muy poderosa. Algo que no todos nosotros estamos acostumbrados. Para esto necesito que me acompañen al libro de Éxodo, capítulo 33, verso 18 al verso 23. Y vamos a leer la historia de un hombre que todos ustedes conocen y que han visto hasta en películas, en series para niños, hasta novelas brasileñas sobre este hombre llamado Moisés. Éxodo capítulo 33, verso 18 dice, y entonces le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué le dijo Moisés a Jehová? Muéstrame tu gloria. Ahora, una pregunta, iglesia. Moisés había sido testigo de grandes milagros, ¿sí o no? Moisés vio cómo Dios castigó la tierra de Egipto con 10 plagas poderosas. Moisés vio cómo el mar rojo se abrió en dos. Moisés vio cómo el agua amarga se convirtió en agua dulce para beber cuando le echó la rama. Moisés ya había visto cómo el maná caía del cielo. Moisés ya había visto cómo la columna de fuego en la noche se elevaba y la nube lo seguía de día. Te pregunto algo, iglesia, entonces, ¿por qué Moisés pide ver su gloria? Te pregunto algo,
¿Tú alguna vez has visto una plaga de langostas así horrible? ¿Alguna vez tú has visto convertirse todos los ríos en sangre? ¿Alguna vez has visto cómo el mar se abre y pasas en seco? ¿Alguna vez lo has visto? ¿Alguna vez has visto cómo el cielo te da pan? Empieza a llover pan del cielo, en vez de agua llueve pan. ¿Y cómo es posible que Moisés, a pesar de ver esos milagros, pedía ver su gloria? ¿Qué significa la gloria de Dios? Iglesia, para saber esto tenemos que entender algo. La gloria de Dios no son las obras que Dios hace, es la esencia misma de Dios. ¿Escucharon bien? La gloria de Dios no es lo que Él hace, sino que es su presencia misma. Los milagros es la manifestación de la gloria de su presencia, pero no es su presencia. Por eso muchos dirán en aquel día: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, profetizamos, y Jesús les dirá: nunca os conocí. ¿Por qué? Porque los milagros no es una prueba clara, iglesia, de que Dios esté contigo o que la presencia de Dios la tengas todos los días. Moisés, ¿saben qué es lo que estaba pidiendo? Moisés estaba pidiendo: Dios, yo ya no quiero ver solo lo que haces, yo quiero saber quién eres. Porque a pesar de haber visto milagros, Moisés no sabía una intimidad con Dios, no sabía experimentar la presencia de Dios misma en su vida. Qué poderoso es esto, ¿sí o no? Pero miren, iglesia, lo que dice el verso 19. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Verso 20. Pero dijo más: no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y le dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre quién. Escuchen bien de nuevo, iglesia, recuerden esto: ¿sobre quién estaba Moisés? Sobre la peña. Ok. Y vean lo que dice el verso 22. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré de mi mano hasta que haya pasado. Y después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Iglesia, ¿cuál fue el medio por el cual Moisés pudo ver parte de su gloria? ¿Cuál fue el instrumento, iglesia? La peña. ¿Escucharon bien? ¿Cuál fue el instrumento que Dios usó para que Moisés viera la gloria de Dios? La peña. Figura de Jesucristo. Tú no puedes ver la gloria de Dios si tú no tienes a Jesús en tu vida, iglesia. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! Si tú quisieras ver a Dios cara a cara, no podrías, no podríamos. Si yo quisiera ver a Jehová, el Dios Todopoderoso, no podría, iglesia. Moriría. No hay hombre que pueda verlo, ni los ángeles del cielo pueden. Dice la escritura en Isaías 6 que tienen los serafines y los querubines y tienen 6 alas. Con 2 vuelan, con 2, ¿qué hacen? Cubren su rostro y con las otras 2 cubren sus pies. Pero no pueden ver a Dios cara a cara. ¿A través de quién podemos ver a la gloria de Dios, iglesia? A través de Jesucristo. ¿Cómo vas a ver la gloria de Dios en tu familia? A través de Jesucristo. ¿Cómo vas a ver la gloria de Dios en tu vida? A través de Jesucristo. ¿Cómo vas a poder ver la sanidad en tu vida y la gloria de Dios en tu vida? A través de Jesucristo. Por eso, en el nombre de Jesucristo,
todo aquel que proclama su nombre y no solamente proclama, sino cree en su nombre y vive bajo su nombre, la enfermedad se va, la ansiedad se va, los demonios huyen, los principados se van, la muerte huye, todo porque Jesús es el que vive. ¡Qué poderoso es esto! Moisés experimentó todo. Hay milagros que si Moisés estuviera aquí con nosotros, no le sorprenderían. Esto me recuerda a un pastor, porque un pastor me dijo hace tiempo, fíjate que hubo una historia, y te voy a contar una historia. Aquí Moisés estaba en la peña, y hubo alguien que inventó la máquina del tiempo y lo trajo para acá. Cuando Moisés visita la iglesia, empieza el tema de los testimonios. Y dice la hermana, a mí Dios me sanó del cáncer. Y Moisés dice, pues qué padre, pero yo vi a varios leprosos sanarse. No me sorprende eso. Otra mujer dice, bueno, a mí Dios me sanó, a mí Dios me cuidó de un accidente, algo sobrenatural pasó y no me pasó nada. Y Moisés dice, no, pues a mí tampoco me sorprende eso. Los egipcios venía un ejército contra nosotros y Dios abrió el mar rojo. Pero hasta que una mujer dijo, yo siento a Dios en mi corazón, ahí fue cuando Moisés se sorprendió. Y dijo, ¿cómo es que sientes a Dios en el corazón? Yo solamente lo escucho, pero ¿tú cómo lo escuchas? Cuando esta mujer le dice, es que yo escucho a Dios adentro de mí. Por eso, cuando estoy así, yo escucho una voz interna que no es mía, no puede ser mía, porque la voz que es mía solo me produce muerte y me produce angustia, pero la voz que escucho interna es una voz que me dice, tranquilo, todo va a estar bien, y es una voz que me da paz. Esa voz no puede ser de mi carne, no puede ser del diablo, esa voz es Dios habitando dentro de mí. A lo que Moisés se sorprendió y dijo, ¿cómo es que escuchan a Dios dentro de ustedes? Eso sí me sorprende. ¿Saben, iglesia? Vivimos la vida queriendo experimentar milagros, ver plagas, ver el movimiento del Señor, y sí lo vemos, pero estamos experimentando algo que ni Moisés experimentó en ese momento, y fue ver la gloria de Dios a través de la peña, a través de Jesucristo. Más adelante, iglesia, Moisés vuelve a ver la gloria de Dios a través de la peña. Me preguntarán, ¿y cuándo, pastor? Aproximadamente 1800 años después, Moisés aparece en la transfiguración de Jesucristo y ve su gloria, de nuevo a través de la peña. ¿Nunca se han puesto a pensar, iglesia, por qué Dios fue tan duro con Moisés por el hecho de no dejarlo entrar a la tierra prometida por golpear la peña? Muchos dicen que fue muy duro Dios con él, ¿sí o no? Dios le pasó a Moisés que haya matado a un hombre. Dios le pasó a Moisés ciertas cosas, su duda, su incredulidad. Pero ¿saben qué no le pasó? Dios no le pasó por alto el tema de que en lugar de que le hablara a la peña, la golpeara. Dice la escritura que Moisés se desesperó y ¿qué hizo con la roca? ¿Qué hizo con la peña? Le pegó y empezó a salir agua. Y Dios le dijo, por cuanto le has pegado y no le has hablado, no entrarás a la tierra prometida. ¿Saben por qué? Porque la peña es figura de Jesucristo. Y a Jesús se le respeta. A Jesús, la relación que tengamos con Jesús no es de pegar con desesperación, es de hablar. ¿Sabían ustedes que muchos de ustedes oran con desesperación y no con fe? El orar con desesperación
es como si golpearas la peña. ¿Te va a dar agua? Sí te va a dar agua. Cuando Moisés golpeó la piedra, díganme una cosa, ¿sí salió agua o no salió agua? Claro que salió agua, pero no fue la manera correcta. Muchos de ustedes oran con desesperación y Dios sí los escucha, pero ¿qué creen? Dios te dice, tú estás golpeando la peña, tú estás orando con desesperación, no estás orando con fe. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Hablarle. Hay veces que ustedes necesitan solo hablarle a la peña para que salga el agua que necesitan ustedes. Pero se desesperan. Viven desesperados. Señor, es que necesito esto, tú lo sabes. Empiezan a orar y ellos empiezan a llorar de desesperación. Es que ya no puedo, Señor. Eso es desesperación. Estás golpeando la roca. Y el Señor te dice, te voy a dar lo que me estás pidiendo ahorita, pero no me pidas entrar a la tierra prometida porque pegaste en la roca. Por eso muchos recibimos o no recibimos desesperadamente lo que oramos al momento. ¿Saben por qué, iglesia? Porque no estamos haciendo las cosas de la manera correcta. Tienes que aprender a orar con fe y dejárselo todo al Señor. Ay, pastor, suena bien fácil. Pero qué difícil es hacerlo. ¿Cuántos saben que es bien difícil hacerlo? Dejárselo a Dios es bien difícil. Vivimos por la vida estresados, buscamos aceptación de la gente. Vivimos estresados porque esta persona ya me hizo mal, esa persona ya me traicionó, esa persona de allá atrás ya habló mal de mí, esa persona ya esto, esa persona esto. Voy al doctor, me dicen que necesitan estudios, voy para acá y suena fácil decir, déjaselo todo a Dios, pero la vida a veces es difícil. Por eso, iglesia, te lo vuelvo a repetir. Los milagros es lo que Dios hace, pero la gloria es quién es Dios. ¿Escucharon bien? Por eso Moisés no quería solo las experiencias, él quería conocer 3 cosas de Dios. ¿Saben qué 3 cosas de Dios quería conocer Moisés? Número 1, el carácter de Dios. ¿Qué quería conocer Moisés? El carácter de Dios. Cristo nos enseña, iglesia, el carácter de Dios en Juan capítulo 14, versículo 6 al versículo 9. Acompáñenme. Cristo nos enseña su carácter, lo que Él es. Juan capítulo 14, versículo 6 al versículo 9. ¿Ya lo tenemos, iglesia? Dice la Escritura, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿Qué les está diciendo Cristo? ¿Qué les está diciendo, iglesia? El que me mira a mí ha visto al Padre. Ahora, ¿cómo era Jesús en su carácter? Jesús nos demuestra que era accesible, no inaccesible. Jesús nos muestra, iglesia, que Él es misericordioso, que Él es cercano a los que le buscan. Recuerden algo, iglesia, recuerden que anteriormente se tenía la idea de un Dios inaccesible. Se tenía la idea de un Dios enojado que solamente estaba viendo a qué horas pecabas para poder castigarte.
Ahora, esto no significa que Dios tolere el pecado. No, Dios no tolera el pecado. Pero debes saber, iglesia, que como dice la Escritura, Dios es grande en misericordia y lento para la ira. Ese es el carácter de Dios. Jesús nos muestra, iglesia, un carácter del cual muchas veces nosotros no estamos acostumbrados. Segunda cosa que quiso conocer Moisés de Dios fue su corazón. ¿Su qué, iglesia? Su corazón. ¿Cómo es el corazón de Dios, iglesia? Compasivo. Jesús tocaba leprosos, sanaba enfermos y se acercaba a los rechazados. Cuando yo veo iglesia, todos le huían a los leprosos. Los leprosos tenían una campana para que todos huyeran de ellos. Pero Jesús no era, ay, yo huyo de ellos. Jesús se acercaba a ellos, lloraba por ellos. Les pregunto algo, ¿por qué un fariseo, por qué un escriba no podía orar por los leprosos? ¿Saben por qué? Porque no tenían, iglesia, la gloria de Dios a través de la peña. Si el fariseo rechazaba la piedra o rechazaba lo que era la peña, por ende, ¿qué estaba rechazando? La gloria de Dios. Por eso Jesús dice en un pasaje, aquel que honra al Hijo, está honrando al Padre que le envió. Si tú no honras al Hijo, tú no estás honrando al Padre. Si tú no le das la gloria al Hijo, tú no le das la gloria al Padre. Esto es algo que comúnmente nuestros amigos, nuestros queridos amigos, los testigos de Jehová no entienden. Ellos honran al Padre, pero no honran al Hijo. ¿Y qué pasa? Al no honrar al Hijo, no están honrando al Padre. Y cuando les dices ese versículo, ellos dicen, no, es que eso está mal. ¿Cómo va a estar mal? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Cómo es el corazón de Dios? Misericordioso. Jesús perdonó a adúlteros. Jesús perdonó a personas caídas y les restauró. ¿Por qué los fariseos no podían perdonar a un adúltero? Porque no tenían a la peña y no tenían la gloria de Dios y por ende no conocían el corazón de Dios. Por eso Jesús les dice en un pasaje, cuando la gente le pregunta a Moisés, ¿y por qué dijo esto Moisés? ¿Y saben qué les dice Jesús? Por su duro corazón. Porque de cierto les digo esto, que el Padre no quiere eso para ustedes. ¿Cómo era Jesús? Paciente. ¿Cuántos saben que Jesús soportó dudas? Caminó con sus discípulos imperfectos. Por eso Dios tiene paciencia contigo en tu proceso. Muchos me dicen, pastores, que volví a caer en esto. Vuelve a buscar al Señor. Pastores, que volví a hacer esto. Vuélvete a acercar al Señor. Yo siempre les digo esto, iglesia. ¿Cuándo han visto que un hombre que está más enfermo se aleja del médico? Mientras más enfermo te pones, más buscas de otro médico, más buscas del médico para sanar. Por ende, nosotros también, si estamos batallando en algo espiritual, debemos más acercarnos al médico. Pero somos bien alreversados. Tenemos problemas, más nos alejamos de Dios. Tenemos ansiedad, más nos alejamos de Dios. Tenemos problemas físicos, más nos alejamos de Dios. Tenemos problemas económicos, más nos alejamos de Dios, cuando no debe ser así. Es cuando más debes estar cercano al doctor y al maestro que te puede curar. Mientras más eres atormentado, más te alejas del Señor. Eso no es posible, iglesia. ¿Y cómo era el corazón de Dios o cómo es el corazón de Dios? Justo. Jesús
no ignoró el pecado, pero sí corrigió con amor y no con rechazo. Ahora se dan cuenta por qué Jesús es la peña, el medio por el cual podemos ver la gloria de Dios. Iglesia, si tú no tienes la peña en tu vida, no vas a poder ver la gloria. No vas a poder verla. ¿Qué dijo Jesús? Separados de mí, nada podéis hacer. Nada. ¿Por qué se echan fuera demonios? Porque Jesús está contigo. ¿Por qué hay sanidades? Porque Jesús está contigo. Miren, los dones, los talentos son un regalo. Y la presencia de Dios también es un regalo. Pero ¿sabían ustedes que muchas veces usamos más los dones y los talentos, pero la presencia de Dios no la valoramos? Nos gusta ser reconocidos. Nos gusta ir y profetizarle a la gente para que vea que eres usado por Dios. Nos gusta tocar a la gente para que vean que sanan. Nos gusta llegar con la gente y hablarles acerca de nuestro talento. Pero cuando nos vamos a nuestra casa, ¿saben cómo estamos en su presencia? Vacíos. El salmista decía, y me encanta este salmo, él decía, ¿a quién tengo en el cielo sino solo a ti? Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Quién puede decir esto el día de hoy? ¿Quién puede decir fuera de ti nada deseo en la tierra? Fuera de ti nada vale en la tierra. Fuera de ti todo lo que tengo es basura. No vale. Porque todo se trata de Jesús, iglesia. Todo se trata del verbo. Todo se trata de la palabra. Todo se trata de la peña de Oreb, el medio por el cual podremos ver la gloria de Dios. ¿Saben cuál es la peña también de Oreb que tienes ahí en tu casa? La palabra de Dios. Porque a través de la palabra tú vas a ver la gloria de Dios. Tú no puedes ver la gloria de Dios si no tienes la palabra contigo. No puedes verla. Yo cuando aprendí esto, iglesia, supe que tenía yo que aprenderme a memorizarme la palabra. ¿Saben por qué? Porque cuando hay un endemoniado, no les vas a hablar tus palabras. Ellos no se van a someter a lo que le digas, cállate. Él no se va a someter a lo que le digas, vete de aquí, te va a decir, ¿y tú quién eres? Pero cuando le dices, escrito está, en el nombre de Jesús sal de él, es cuando se va. Yo aprendí a memorizar la palabra porque cuando me sentía con dolencia, ¿saben qué hacía? Me tiraba y decía, ya no me puedo levantar, me duele acá, me duele aquí. Pero decía, no, soy un hijo de Dios. Si todos aquellos, perdón, no quiero ser despectivo, pero si todos aquellos alcohólicos que se van y se meten al lugar de prostitutas y en el lugar de muerte y de perversión están sanos y están saltando y están bien, yo, ¿por qué siendo hijo de Dios voy a estar enfermo y no le voy a dar la gloria a Jesús? Entonces, ¿saben qué hice? Dije, en el nombre de Jesucristo, yo soy sano por las llagas de Jesús. Por sus llagas he sido sanado. Hubiera yo desmayado si yo no hubiera visto la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. El justo florecerá como la palmera. Me unges con aceite fresco y me das fuerzas como las del búfalo. Y me levanto. Como hijos de Dios, iglesia, somos los que más fuertes tenemos que estar. Somos los que más llenos debemos estar. Pero ¿qué crees? Te tengo una noticia. Como hijos de Dios somos los más enfermos. Somos los más demacrados. Los más estresados.
Todo el tiempo los ves así. Todo el tiempo los ves así. ¿Qué te pasó? Oh, fíjate que me corrieron del trabajo. Y no digo que sea malo, no. Sabemos que sí es algo malo que te corran del trabajo y sabemos que sí puedes llorar un día, dos, preocuparte, pero no puedes vivir una vida así. Tienes que levantarte y buscar otro trabajo y saber que si si te corrieron de ese trabajo injustamente fue porque aún Dios te tiene algo preparado mejor para ti. Pero no lo entendemos. Se los vuelvo a repetir, como hijos de Dios somos los más enfermos, los más estresados, y ves a los de afuera y los pecadores como son. También somos pecadores nosotros, pero estoy hablando de esta manera. Los de allá afuera, ¿cómo son? Bien sanos, de verdad. Yo batallé con mi estómago apenas. Estoy en el proceso de sanar. Y a mi esposa el día de ayer se le antoja una rica torta de milanesa, que ya me regaló un poco, pero vamos ahí al lugar donde la venden, ¿y qué creen? Afuera de donde la venden estaban 3 mujeres con 4 caguamones. Eran las 10 de la mañana y se ve que ya llevaban buen rato ahí. Ya estaban, y yo le dije a mi esposa, con unas gorditas bien grasosas y todo, y le digo, ¿cómo estas no se enferman? O si se enferman, ¿qué dicen? Ah, de algo me he de morir. Si me voy a morir, pues me voy a morir en el vicio, en lo que me gusta. ¿Ya para qué sufro? ¿Ya para qué me preocupo? Si ellos hablan así, ¿por qué nosotros no podemos decir, mi confianza está en el Señor? ¿Por qué nosotros no podemos decir, voy a comer esto, Señor, bendícelo y santifícalo, y yo sé que como tú me lo estás santificando, no me va a hacer daño a mi cuerpo? Ay, me cayó pesado, solamente fue una comida, mañana me repongo. Pero somos bien alreversados. Yo cuando vi eso, me marcó el corazón. Y yo dije, ¿cómo es que nosotros como hijos de Dios podemos vivir estresados todo el tiempo? Porque todo esto se trata de confianza en la peña, en la gloria de Dios. Por eso, iglesia, la respuesta está en la palabra de Dios. Cuando yo sufrí temas de pánico y temas de ansiedad, fue cuando más me tuve que memorizar la palabra. Se los prometo, todo el día estaba yo, memoriza y memoriza palabra, memoriza y memoriza palabra. Todo el tiempo, es más, hasta yo traía la Biblia acá, iba con mi esposa y traía la Biblia acá. Me iba para allá y me decía, ¿y la Biblia la estás leyendo? Sí, es que me estoy aprendiendo tal salmo. Estaba así y me lo aprendía. Cuando empezaba a llegar un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, ¿saben qué hacía? Respiraba profundo y empezaba a declarar la palabra. ¿Saben qué fue lo que me ayudó a superarla? La palabra. La palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder para todo, iglesia. Por eso necesitamos vivir en la peña, iglesia. Vivir en la peña es vivir en su palabra, vivir con Jesucristo. Porque si tú vives todos los días en la peña, déjame decirte que será el medio por el cual verás la gloria de Dios. Ustedes saben, iglesia, algo bien poderoso. Aquellos que viven en la peña conocen la gloria de Dios. Ahora, esto es algo bien poderoso y esto es un secreto. Y te lo voy a comprobar con la escritura. Cuando tú vives en la peña y vives en obediencia con Jesús, hay veces que recibes las cosas sin ni siquiera pedirlas. ¿Y cómo es eso, pastor? Fácil. Nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, viniendo en forma de hombre, nos enseñó cómo teníamos que hacerlo, ¿sí o no? Cuando Jesús
Estuvo aquí en la tierra, vivió conforme al Padre, sí o no. Vivió en obediencia, sí o no. Y cuando había una necesidad, ¿ustedes ven a Jesús pidiéndole al Padre o simplemente dándole gracias? ¿Se dan cuenta de eso? Maestro, no hay que darle de comer a los que llegaron. ¿Cuánto tenemos? No, pues tantos panes y tantos peces. Démelos. Y dice la escritura, y alzando los ojos al cielo, dio gracias. No dijo, y le pidió al Padre que se multiplicara. No, le dijo, dio gracias. ¿Por qué? Porque como él tenía una relación diaria con él, el Padre sabía lo que necesitaba. Muchos de ustedes le piden al Padre, ¿saben por qué? Porque no están en la peña. No viven bajo la peña, no viven bajo la palabra y no pueden ver la gloria de Dios. Por eso todo el tiempo están, Señor, ayúdame. Señor, es que ¿por qué no recibo respuesta? Se trata solo de vivir en Cristo. Y el Padre te dará lo que tú necesites. Esto yo lo aprendí, iglesia, porque había dos clases de, llamarlo así, mover profético. ¿Cómo es eso? Ok, el primer mover profético que vemos en la escritura es aquel que Dios hablaba y el profeta obedecía, ¿sí o no? Ve y dile a tal, ve y dile a tal. Pero había otro mover profético en el cual el profeta hablaba algo y ¿qué pasaba? Y Dios lo hacía. Pero no porque obedeciera al profeta, no, sino porque había una comunión con él. Un ejemplo. ¿En qué momento Dios le dijo a Eliseo que Naamán tenía que sumergirse? Fue un mover que Dios tuvo con él. ¿Pero qué pasó ahí? ¿Naamán tuvo fe de ser sanado? No. Pero por obedecer la palabra de Dios a través de Eliseo, ¿qué sucedió? Sanó. Ahora, voy por partes para que no se me confundan. Ustedes, iglesia, ustedes, va a haber momentos en los cuales cuando oren por alguien, esa persona va a sanar. ¿Saben por qué? Porque ustedes tienen una relación íntima con él. No tanto porque se lo pidan, sino porque Dios y tú vas a estar tan conectado que va a haber una respuesta directa. Vean lo que dice Primera de Samuel capítulo 3, verso 19 y verso 20. Primera de Samuel capítulo 3, verso 19 y verso 20. Cuando ya lo tenga, me da usted un fuerte amén. Primera de Samuel capítulo 3, verso 19 y verso 20. Dice la escritura, y Samuel creció, y Jehová estaba ¿con quién? Con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Miren, esto habla de confianza en el Señor. Confianza en Él. Esto es un poco confuso y se los quiero enseñar y estoy buscando la manera de enseñárselos. Nosotros debemos orar siempre pidiendo la voluntad del Padre. Siempre. No olvidemos eso. La voluntad del Padre. Pero también debemos conocer cuál es la voluntad del Padre de acuerdo a su palabra. Y la palabra de Dios dice que la voluntad del Padre, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Ahora, hay veces que, como no conocemos esto,
lo hacemos de distinta manera. Escuchen bien. Cuando le preguntas a una persona, oye, ¿por qué tú no vas y le predicas a tu familia? ¿Saben qué es lo primero que te dicen? Es que estoy orando si es la voluntad de Dios que le predica a mi papá. Y tú dices, ¿por qué oras por eso? Es obvio que es la voluntad del Padre que vayas y le prediques a tu padre inconverso. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Pero cómo lo conoces? Leyendo la Escritura. ¿Cómo lo conoces? Hablando con el Padre. Ah, pero si hay una persona que está enferma y vas y dices, es que sí estoy orando porque sí es la voluntad del Padre que sane ahorita o que sane después. Ay, sí, porque no sabemos si esa persona está enferma por un trato de Dios, a lo mejor por una prueba, o a lo mejor en ese momento Dios le va a dar la sanidad. Ahí sí, pero ¿cómo lo sabemos? A través de la relación que tengamos nosotros para con Dios. Si tú no tienes relación con el Padre, iglesia, automáticamente, déjame decirte, no vas a conocer su voluntad, no vas a ver su gloria y no vas a saber lo que Él quiere. No lo vas a saber. Esto me recuerda una ocasión, un pastor estaba platicando conmigo precisamente de esto. Hicieron un evento evangelístico, rentaron una explanada, pero ¿qué creen? El día de la explanada dijeron, bueno, pues ese día vamos a recoger una ofrenda y de lo que recojamos de ofrenda, pues vamos a pagar la renta. Este hombre me dijo, nos cobraron 80,000 pesos. Por la renta de toda la explanada se llenó y todo. Al momento de recoger la ofrenda vimos que nadie pasaba. Cuando empiezan a pasar muy pocos, vimos y estábamos orando. Entonces este pastor me dice, cuando empezamos a recoger la ofrenda y hacer el conteo, teníamos apenas 50,000 pesos, no más. Y teníamos que pagar otros 30,000 en ese momento. Entonces me acordé de esto, me dice él. Yo dije, Señor, yo sé que tu voluntad es que prediquemos el Evangelio, yo sé que tu voluntad es que no nos veas endeudados. Por lo cual ahora te pido, Padre, que me respaldes en lo que voy a hacer. Y él dijo, pues lo voy a hacer. Y que dice que le dijeron, cuenten el dinero, voy a orar por él, voy a dar gracias a Dios porque está cubierto. Los demás pastores dijeron, ¿cómo está cubierto? Si solo hay 50, ya está cubierto, vamos a orar. Empezaron a dar gracias, Señor. Cuéntalo. Sé que empezaron a contar y que el tesorero hizo así su cara y dijo, hay 55. Volvamos a orar, vuélvanlo a contar. Cerraron la cesta, volvieron a contar. Conté mal, son 60,000. Cuéntalo de nuevo. Así pasó a iglesia y me cuenta este testimonio que cuando fue la última, ya no eran 80, eran 90,000 pesos. ¿Cómo fue? Dios hizo la obra. ¿Por qué lo hizo? Porque había voluntad de Dios, porque habían predicado el Evangelio y dos, porque este pastor estaba metido con la peña. Todos los días ora este pastor, todos los días está viendo la gloria de Dios porque es por medio de la peña. Pero hay veces que tú sabes qué quieres hacer, orar y no estás ni con Jesús, no sabes ni siquiera quién es Jesús, no sabes ni siquiera leer la escritura, ni siquiera tocas la palabra una vez a la semana, pero sí le pides y ¿cómo quieres que recibir? Jesús dijo, pedid y se os dará. Sí, es verdad. Pero también Jesús dijo, si guardáis mis mandamientos, entonces mi Padre los amará. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, otra vez la peña, se los dará. ¿Por qué crees que Dios te va a dar algo no en el nombre de Jesús? Hay gente que ora al Padre y cree que, ay, es que el Padre me ama, pero no se acerca a Jesús. ¿Cómo pues van a recibir? No hay manera de.
La única manera, iglesia, es acercándonos a la peña, acercándonos a través de Jesucristo. Vive tu vida diaria con Jesús y vas a ver cómo hay cosas que ni siquiera le vas a pedir y el Señor te las va a dar. Te las va a dar. Yo lo veo, iglesia, en la transfiguración de nuestro amado Jesús. Solamente 3 vieron la gloria de Dios en Jesucristo. ¿Y por qué la vieron? Por medio de Jesús. Porque si Jesús no los hubiera subido con él, al monte, ellos no hubieran experimentado esa transfiguración. Y los otros que se quedaron no vieron la gloria porque Jesús no los llevó. Iglesia, ¿sabes cómo vas a poder ver la gloria de Dios? A través de Jesús, a través de su palabra. Lee la palabra, lee la escritura. Pastor, pero es que la palabra de Dios esto fue escrito por hombres. Sí, pero fue inspiración divina. ¿Cómo es posible que Moisés, siendo un hombre, como tú lo dices, tuvo una conexión tan preciosa y tan arraigada con un pescador casi 2000 años después? ¿Cómo es que todos los escritores tienen una conexión tan precisa que no tienen ni siquiera una sola contradicción? ¿Cómo es eso? Porque es uno el que habla, aunque son distintos hombres en distintas épocas, es uno el que está hablando. Por eso, iglesia, tenemos que verlo así. Ay, pastor, pero ¿cómo sé? Ay, hubo manipulación, es que los libros, ¿quién los impuso? Los impuso un concilio, los impuso la Iglesia Católica, los impuso esto. Son libros, ¿cómo sé que son los verdaderos? Por la esencia. ¿Saben cuál es el libro que más ha transformado vidas? Pregúntenle a alguien que lee Harry Potter a ver si leyendo esos libros se transformó su vida. Es más, se vuelven más mensos. Empiezan a decir Expelliarmus y todo ese tipo de cosas. Ay, y sí lo hablan, ahí sí lo dicen. Pero ¿cuándo ves que se transforma su vida? Pregúntenle a alguien que haya leído Homero, Aristóteles. Se vuelven filósofos, niegan de Dios, pero no los transforma. Pregúntale a un asesino que lee la palabra de Dios y vas a ver cómo fue capaz de transformar su vida. Esto me recuerda a la historia de un hombre que se dedicaba a esclavizar personas. Y este hombre en un navío, estaba en su navío, le agarró una tormenta y le cayó la Biblia. ¿Saben qué hizo? La empezó a leer y empezó a ver cuando Jesús le amó y pidió perdón por sus pecados, la tormenta se calmó y empezó a liberar esclavos. Este hombre es el que escribió el canto de Sublime Gracia. Un canto que dice, sublime gracia que me amó. Ah, no me creen. Pregúntenle a personas cómo han sido transformadas por la Biblia, por la palabra de Dios. Tan solo, iglesia, debemos saber una cosa. La palabra de Dios transforma vidas. Yo no veo a personas transformadas por un libro de matemáticas o por un libro, no. Es el libro más vendido y más repartido en toda la tierra. Es el libro más controversial porque nadie habla de Aristóteles, nadie contradice a Harry Potter, pero sí todo el tiempo andan buscando la manera de contradecir esta palabra. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Amén. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Estar pegados a la peña, estar ligados a la palabra. Si tú no tienes una vida de devoción con Cristo, aprende a tenerla. Aprende a tenerla. Tienes que aprender a tenerla. Habla con Jesús ahí en tu lugar. Habla con Él. Habla con su Santo Espíritu. Habla al Padre. Búscalo en su palabra. Y créeme que vas a encontrar
grandes cosas. Y con esto termino, yo cuando acepté a Jesucristo como mi amado Señor y Salvador, yo quise conocerlo. ¿Quién era Él? ¿Por qué era Él? ¿Y saben qué hice? Me leí la Biblia completa. Me comía la Biblia. Ustedes deben aprender a comerse la Biblia. Cómansela, léanla. No hay pretextos para no leer la palabra, iglesia. Ya tenemos varias herramientas. Pastor, es que ya no veo bien, ya no leo. ¿Cómo le hago? Por eso ya no leo la Biblia. Bueno, pues pon tu Biblia y hay un modo que se le llama modo de audio. Ponle en audio en las noches. Pastor, ya no escucho bien. Entonces vela. Hay series muy llegadas a la Biblia, recomendadas. Búsquenlas. No, pastor, es que entonces ya eso es pretexto. Es que no tengo tiempo, pastor. Sí tienes tiempo. Sí lo tienes. El problema es que no quieres hacerlo. Lee la palabra, iglesia, porque es la única que te va a ayudar a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que en esta hora vamos a orar. Yo quiero que oremos. Si tú no has tenido un tiempo de devoción al Señor para la palabra de Dios, yo quiero que el día de hoy hagamos una oración donde le digamos al Señor que su palabra es la autoridad máxima en nuestra vida. Vivimos bajo la palabra de Dios por la palabra de Dios. Esta iglesia es bajo el fundamento de la palabra de Dios. Así que nuestras vidas tienen que ser igual. Vamos a orar por eso. Vamos a orar. Si tú no has tenido una vida de devoción al Señor, dile, Señor, en esta hora me acerco a la peña, porque yo quiero ver tu gloria, quiero conocerte, quiero saber quién eres. Y si estás teniendo una vida de devoción, dile, Padre, ayúdame a mantenerme. Ayúdame a seguir, que la ansiedad y que los problemas de la vida no me aparten de ti. Ayúdame. Y el Señor va a venir a buscarte. Porque así como Pedro negó a Jesús 3 veces y se alejó, ¿saben quién fue por él? Jesús mismo. Porque cuando Jesús le dijo, el diablo te ha pedido para zarandearte como trigo, pero ¿qué crees? Yo he pedido para que tu fe no falte. Y el mismo que pidió que su fe no faltara cuando se vio alejado, él mismo fue a buscarlo. Iglesia, ha sido pedida para que sea zarandeada por el enemigo, pero déjame decirte algo. Cristo mismo ha pedido por ti para que tu fe no caiga, y cuando tu fe te esté menguando, Cristo va a venir por ti a buscarte. Así lo creo en el nombre de Jesús. Póngase de pie, vamos a orar. Despedimos a las redes sociales, ahí en tu lugar. Acércate a la peña, acércate a Jesús, acércate a la palabra. Recuerda que la palabra es la autoridad máxima. Jesús se trata de todo, todo se trata de Jesús, y la Biblia es de Jesús. Bendito, Dios te bendiga. Ahí en su lugar.